Jinche, joven maestro Jin. Su Yao, heredera de la familia Sun. ¿Quién hubiera pensado? El número 1 del mundo. Dios del billar, Jinche. Estaría realmente en un lugar como este, bebiéndote con leche que cuesta 4 por taza. Su Yao. Eres verdaderamente implacable. Escuché. ¿Qué donaste todos tus bienes? ¿Qué donaste? El Fondo para la Infancia para Niños Discapacitados. Ahora te has convertido en un pobre, ¿por qué no? ¿Consideras mi propuesta? Cásate conmigo. Y conviértete en el yerno residente de mi familia So. No lo considero. Entonces yo también podré casarme contigo. Tampoco considero eso. Gracias. Verdaderamente una piedra en una letrina, apestosa y dura a la vez. Sin embargo, no me rendiré. Volveré a buscarte en unos días. Jin Minyu, la hermana mayor de Jin Chae. Hermanito, solo deja que tu hermana te lo ruegue. Ven a casa conmigo. Cuando era pequeño, realmente quería un hogar, pero no tenía uno. Ahora que he crecido, ya no necesito uno. Hermana mayor, por favor, regresa. Hermanito, el mayor deseo de mamá antes de morir era verte volver a casa. ¿De verdad puedes soportar que mamá muera con remordimientos? Madre Jin, la madre de Jin Chae. Xiaoche. De acuerdo. Por el bien de mami. Volveré contigo. Eso es maravilloso. Si el espíritu de mamá en el cielo ve esto, definitivamente estará muy feliz. Villa de la familia Jin. Hermana mayor, técnica del taco del dragón errante. ¿Qué es eso? Esta es la lista de clasificación del dios del billar de nuestra familia. Actualmente, el más formidable es Mingao. Él es el hijo adoptivo de nuestra familia. Sus habilidades con el taco son extremadamente impresionantes. ¿Es así? Sí, es muy hábil en el cálculo geométrico. Al golpear la banda y rebotar varias veces, emboca la bola. Esto se llama la técnica del taco del dragón errante. ¿Qué te parece impresionante, verdad? Actualmente, en todo Aicheng, no hay una segunda persona que pueda hacer esto. The film was translated and narrated by M Media. Técnica del taco del dragón errante, 999 puntos. Joven maestro, por favor, sígame. Mayordomo. De acuerdo. El récord de Mingao ha sido roto. ¿Cómo es esto posible? ¿Quién más puede ejecutar la técnica del taco del dragón errante, invocando la bola varias veces usando rebotes? Giro del dragón divino. Inesperadamente, alguien puede ejecutar el legendario giro del dragón divino. ¿Cómo es esto posible? Debe ser Xiaoche. ¿Quién usó una máquina para lograr esto, verdad? Este chico es bastante vanidoso. ¿No es este nuestro pretencioso? El hermano menor que se negó a volver. Nunca has visto una casa tan grande, ¿verdad? Tú eres nuestro hermano mayor perdido hace mucho tiempo. Jinche, ¿verdad? Ahora, has vuelto. Eso es maravilloso. Hola. ¿De dónde viene ese olor agrio y fétido? Es verdaderamente insoportable. Hermana mayor, ¿por qué lo trajiste de vuelta? ¿Quién puede llevarlo a ducharse? Realmente apesta el lugar. ¿Dónde dormirá esta noche? No te acerques demasiado a mí. No vaya a ser que no pueda dormir esta noche. ¿Qué tal si se queda en mi habitación? Yo puedo simplemente mudarme y quedarme en otro lugar. Después de todo, este lugar no era mi casa de todos modos. ¿Quién dijo eso?
Esta es tu casa. Siempre será tu casa de ahora en adelante. Nadie puede quitarte tu habitación. No me di cuenta. Este Jin Minhao es en realidad un hombre té verde. Nunca dije que quisiera quedarme en tu habitación, porque intentas deliberadamente hacer que me odien. Tienes miedo de que mi regreso amenace tu estatus, es eso. Una habitación en la que alguien más ha vivido. No estoy acostumbrado a quedarme. Hermana mayor, por favor, ayúdame a encontrar una habitación de invitados limpia. Sabes lo que te conviene. Date prisa y ve a ducharte. Hermano Jinche. En los barrios bajos. No podías beber un alcohol tan delicioso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahora que no hay nadie aquí. Dejas de fingir, te atreves a pararte tan cerca de mí. Y no eres alérgico. Aún no hay perfume. Solo un pequeño aperitivo. Solo te estoy dando un consejo. Dándome consejos. A mis ojos. Solo eres un don nadie. A decir verdad, esta pequeña cantidad de activos que tiene la familia Jin, con mi habilidad en el billar, si quisiera ganarla, sería sin esfuerzo. Pero todo lo que pertenece a la familia Jin es todo mío. No permitiré que nadie compita conmigo por ello, incluyendo a tus tres impresionantes hermanas. También son todas mías. ¿Entiendes? Estás buscando la muerte. Vamos. Alguien que salió de los barrios bajos se atreve a darse eris delante de este joven maestro. Te daré un consejo. Sal rápidamente de la familia Jin. De lo contrario, ¿qué puedes hacer? haré que tu vida sea peor que la muerte. Solo tú. ¿No me crees? Entonces esperemos y veamos. Club de la familia Jin. Xiaoche. Esta es nuestra sala de billar de la familia Jian. Nuestra familia Jian tiene dos, a gran escala, salas de billar. Hermana mayor, ¿por qué estás hablando de la sala de billar de nuestra familia con este idiota? No estarás intentando dejar que él herede la sala de billar de nuestra familia, ¿verdad? Exacto. Si se lo entregas a alguien como él, en menos de 3 días, toda la sala estará arruinada. Cállate. Así le hablas a tu propio hermano. Segunda hermana. Tercera hermana. Pueden estar tranquilas. Cuando llegue el momento, puedo enseñar habilidades de billar al hermano Jincha. También puedo ayudar a administrar la sala de billar. Después de todo lo de la familia Jin le pertenece al hermano Jinche. Lo desprecio. ¿Por qué debería pertenecer solo a él? Exacto. Nunca estaría de acuerdo, ni aunque me mataras, con que él herede el negocio familiar. Ustedes... Señorita mayor, esto es malo. Un jugador maestro vino a desafiar la sala hoy, y ya ha estado continuamente, ganando durante todo el día. Nuestro salón de billar no tiene a nadie que pueda derrotarlo. ¿Qué clase de maestro es tan poderoso? Han descubierto de dónde vienen. Estamos comprobando ahora. Bastardo. Llévanos a ver. Sí. Aún deberías decírselo a tu jefe. Si de verdad no queda nadie, simplemente cierren el lugar. Qué aburrido es jugar así. Mira rápido. Limpió la mesa. Volvió a limpiar la mesa. Los jugadores de este salón de billar tampoco son buenos. Exacto. Si siguen perdiendo. Esta sala de billar de la familia Jian, me temo que estará acabada. Los jugadores de la familia Jian son muy débiles. ¿Quién vendrá a desafiar las clasificaciones en el futuro? Qué aburrido. Toda la familia Jin ni siquiera tiene un solo jugador maestro. Los jugadores de taco en la sala de billar de la familia Jin son todos inútiles. ¿Quién más hay? ¿Viste eso? Aichen está lleno de maestros. Incluso el entrenador profesional de nuestra sala de billar podría no ser capaz de garantizar una victoria. Si te dejo hacerte cargo de la sala de billar, ¿te atreverías? Realmente no conoces tu lugar. Los maestros a tus ojos. Delante de mí. Ni siquiera califican para llevar mis zapatos. Tú. No escuches sus tonterías y fanfarronerías. Mira el billar. ¿Quién más hay? Jugaré contra ti. Señorita mayor. Él no es simple. Yo haré el primer tiro. ¿Está bien? Así que es la señorita mayor Jin. No hay problema. Como quieras.
Esta señorita mayor Jiang juega con un estilo de taco defensivo. Me gustaría ver qué tan bueno eres realmente. Ahora sé quién eres. Eres Mano Fantasma Chan Qiang de la provincia Nan. Mano Fantasma Qiang. Mano Fantasma Qiang de la provincia Nan. ¿Por qué vienes a causar problemas aquí? Saber eso es demasiado tarde. De ahora en adelante, tu familia Jin será eliminada del ranking de iChain. Está bien. Con el hermano Jinche y yo aquí, no podrán ganar. ¿De qué sirve tenerlo aquí? Siquiera entiende de billar. Mingao. Solo podemos confiar en ti. ¿Qué? Tu familia Jin ni siquiera tiene un solo experto. Si no lo haces, estimo que más tarde, las clasificaciones de iChain ya no tendrán el nombre de tu familia Jin. Despejen la sala. Entren a la sala privada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Van a dejar que la gente vea o no? Exacto. Exacto. Y no van a dejar que la gente vea. ¿Qué pasa? Señorita mayor Jin, ¿será que perdiste contra mi hermano mayor y estás demasiado avergonzada? Esta sala de billar de mala muerte, aunque no tiene a nadie que sepa jugar. Pero estas pocas chicas se ven bastante bien. Cuando hables, muestra algo de respeto. Este Mano Fantasma Qiang parece tener algo de habilidad. Probablemente la hermana mayor no pueda con él. Mano Fantasma Qiang. Has ganado más de 80.000 puntos en nuestra sala de billar. Si te vas ahora, los puntos de nuestra lista de clasificación te los podemos dar. ¿Qué te parece? Señorita mayor Jin, ciertamente sabes cómo hablar. Estos puntos, parece que solo me los estás regalando. Los gané apostando. Si quieres que las tres nos vayamos, es muy simple. Ustedes tres, pasen una noche con nosotros tres hermanos, duerman una noche, y luego se conviertan en nuestras mujeres. ¿Qué les parece? No es una condición simple. Descarado. No tientes demasiado a la suerte. Mano Fantasma Qiang. ¿De verdad no le vas a dar ninguna consideración a nuestra familia Jiang? Mi hermano ya lo dijo. Siempre y cuando ustedes tres hermanas nos sirvan adecuadamente. De lo contrario, no hay trato. Ya que te niegas a aceptar nuestra buena voluntad, entonces nuestra familia Jiang comenzará un duelo a muerte contigo. Solo con ustedes, gentuza, se atreven a hablar de un duelo a muerte delante de mí. Si tan solo usara un poco de fuerza, todos morirían. Será mejor que no seas tan arrogante. Soy arrogante. ¿Qué puedes hacerme? ¿Qué? Estás asustada. No acabas de decir que querías usar los puntos de la familia Jin para organizar un duelo a muerte, porque tienes miedo ahora. Basta de tonterías. Nuestra familia Jiang está de acuerdo. ¿Cómo quieres jugar? En cuanto a las reglas, puedes establecer las que quieras. Yo las aceptaré. La técnica del taco del dragón errante de Mingao es la mejor de nuestra familia Jiang. De acuerdo. Entonces, en la mesa de billar, estableceremos una línea de barrera. Quien golpee la bola con la mayor curva y la invoque ¿gana? Mingao, contamos contigo. Este Jin Minhao se especializa en la técnica del taco del dragón errante, solo adecuado para curvas de arco pequeño. Este Mano Fantasma Qiang es claramente más completo. Si dejamos que Mano Fantasma Qiang tome la iniciativa. Hermana mayor, no. Bastardo. Este no es tu lugar para hablar. Cállate. Hermano Jinche, nuestra familia Jin es la mejor en la técnica del taco del dragón errante. Mientras consigamos golpear la bola primero, lo derrotaré absolutamente. De acuerdo. Es tu punto fuerte, ¿verdad? Entonces te dejaré ir primero. Si pierdo, devolveré los puntos que acabo de ganar. De vuelta a ti. Si pierdes, debes entregar la sala de billar de tu familia Jin. Y también la puntuación de tu familia Jin, completamente a mí. Observa atentamente. Esta es la fuerza de nuestra familia Jin. Mingao. Bien hecho. Sabía que Minghao podía hacerlo. Esta curva
podría no garantizar una victoria. Bastardo. ¿Entiendes lo que es la técnica del taco dragón errante? Esta técnica de taco. Incluso si jugaras toda la vida, aún así no podrías ejecutarla. Exacto. Una cosa es ser incompetente tú mismo, pero aún tienes el descaro de criticar a otros. Créelo o no. Suficiente, dejen de discutir. Mano fantasma Qiang. ¿Perdiste? Perdí. ¿Qué más? Aún puedes curvar la bola. Alrededor de eso, desde una distancia mayor, en Aicheng, nadie puede derrotar la técnica del taco dragón errante de Mingao. Es una pena que siga siendo una familia de billar. No tienes ninguna perspicacia. Es impresionante esta curva. Te mostraré mi verdadera fuerza. Esto es imposible. Este es el arte perdido de él. Gran desplazamiento de Tai Chi. Abre los ojos y mira. ¿De quién es la curva mayor? Perdiste. Esto es imposible. Imposible. Perdiste. Entrega inmediatamente la escritura de la sala de billar. ¿Qué vamos a hacer? Esta sala de billar es el negocio principal de nuestra familia Jiang. Si la sala de billar desaparece, nuestra familia Jiang también estará arruinada. Así es, si papá se entera, definitivamente nos matará a golpes. Hermana mayor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer? Señorita Jin, habla. Vas a incumplir la apuesta. ¿Qué tal si apostamos de nuevo? Te daré una oportunidad más. ¿Qué quieres decir? Señorita Jin, si solo usas acompañarme durante unos meses como apuesta, te daré una oportunidad más. ¿Qué te parece? Todos ustedes. Chang Qian, estás yendo demasiado lejos. Al albergar intenciones maliciosas hacia la hermana mayor, esto me está obligando a intervenir, pero las otras dos hermanas hablan demasiado. Realmente no quiero ayudar a la familia Jin. ¿Qué? ¿No quieres? Entonces no te obligaré. En ese caso, trae la escritura de propiedad de la sala de billar de tu familia Jin. De acuerdo. Acepto tus términos. Hermana mayor, ¿Está bien? ¿Sé lo que hago? Dime, ¿en qué vamos a competir? No soy un problema. Tú decides. La trayectoria del tiro de Chang Qian es impredecible. A mayor complejidad, menor probabilidad de ganar. Entonces compitamos en el tiro de banda. Golpear la bola contra una banda. Después del rebote, quien se detenga más cerca de la línea gana. Si ambas bolas cruzan la línea de cabecera, entonces se cuenta como una pérdida. Lo que quieras está bien. Tengo que admirar el valor de la señorita Jin. Atreverse a competir conmigo en una habilidad fundamental como el tiro de banda. Ahora estoy ansioso por ver cómo te sometes a mí. Sin vergüenza. Deshonroso. Hermana mayor, ¿por qué no me dejas hacerlo a mí en su lugar? Mingao, no te preocupes, aunque mi habilidad y talento no son tan buenos como los tuyos. Sin embargo, he practicado con diligencia las habilidades básicas desde la infancia. Este tipo de tiro de banda lo he practicado durante más de 20 años. No perderé contra nadie. Eres una mujer, tú vas primero. De acuerdo. hermana mayor, no puedes golpear así. La punta del taco debe estar 2 milímetros más abajo. Usa fuerza media. Si golpea así, la bola blanca se detendrá firmemente en la línea de cabecera. Esta es una forma garantizada de ganar. Podría ser este chico, el maestro oculto de la familia Jin. Jiangche, cállate rápido. Deja de causar problemas aquí. Creo que estás trabajando con ellos y enseñándole a la hermana mayor cómo jugar. Creo que deliberadamente querías hacer que la hermana mayor perdiera distrayéndola. ¿Qué saben ustedes? Estoy ayudando a la familia Jin. Hermana mayor, debes confiar en mí. Xiaoche no entiende el juego. ¿Cómo podría escucharlo? Xiaoche, no te preocupes. Sé lo que estoy haciendo. La hermana mayor no puede jugar. Él. Cállate. No interfieras con la hermana mayor. Parece que él es el único aquí que notó mi pequeño truco. Este niño definitivamente no es común. ¿Cómo puede ser esto? Claramente usé menos fuerza.
¿Qué antes? ¿Cómo pudo cruzar la línea de cabecera? Señorita Jin, tu bola blanca cruzó la línea. Espera un momento, cuando mi bola es golpeada. Si no cruza la línea de cabecera, definitivamente perderás. Perdimos de nuevo. Chico, estás desperdiciando tu talento al quedarte con ellos. ¿Por qué no te unes a mí? Ustedes están trabajando juntos. Si estás enfermo, ve a buscar tratamiento. Esta es la primera vez que lo conozco. ¿Cómo podría estar trabajando con él? Señorita Jin, según el acuerdo, perdiste. Debes compensarme por un mes. Hermanos, sujétenla. Voy a darle una buena lección sobre cómo jugar al billar. No te andes con rodeos. No tienes permitido llevarte a la hermana mayor. Piérdanse, todos ustedes. Chang Qian, podemos darte la sala de billar. The film was Pero no toques a mi hermana mayor. translated and narrated by ¿Qué pasa? Media. Te niegas a admitir la derrota. Jin Min Yu, eso es lo que quieres decir tú también. Yo, Si eso es lo que todos ustedes quieren decir, entonces iré a buscar al maestro de la familia Ding. En Aichen ha venido a mediar. Ya que te atreves a violar las reglas del mundo del billar, supongo que ya no quieres permanecer en el mundo del billar. esto es malo ahora. Comparado con perder, la reputación de toda la comunidad de billar, de Ai Cheng, viejo maestro Ding, definitivamente se pondrá de su lado. Se acabó. Dejen de hablar, todos ustedes. ¿Iré contigo? Así es. No te preocupes. Te trataré con delicadeza. Espera un momento. Xiaoche, no hay nada que podamos hacer. Estas son las reglas del mundo del billar. Exacto, bastardo. ¿Y quieres violar las reglas del mundo del billar de Ai Cheng? Quítate del camino. Deja de causar problemas aquí. Hermana mayor, aún no hemos perdido, porque esta apuesta es inválida. ¿Quién te crees que eres? Dices que no es válido y no lo es. Si yo digo que es inválida, entonces es inválida, porque esta mesa de billar está desnivelada. Según las reglas del billar, si la mesa tiene un problema, el partido es nulo. Esta mesa de billar realmente está desnivelada. Eso es genial. Así que Chang Qian fue quien lo manipuló. Por eso mi bola, en el último momento, cruzó la línea. Xiaoche fue capaz de detectar esto. Podría ser que él es realmente un genio oculto. Ha aparecido un intruso inesperado. Esta ronda de hoy se ha puesto interesante. Ahora, es mi turno de competir contra ti. Competir contra mí. ¿Acaso eres digno? Xiaoche, contamos contigo. Hermana mayor, no te preocupes. Este bastardo, él no puede derrotarme. Ya que eliges buscar la muerte. ¿Cómo podría yo no conceder tu deseo, hermano mayor? Competir así es aburrido. ¿Qué tal si añadimos algunas apuestas extra? Exacto. De acuerdo. Entonces, añadamos otra apuesta. ¿Te atreves, chico? No me importa. Si pierdes después, simplemente no llores y reniegues de la deuda. De acuerdo. Si gano, tú debes cortarte tu propio dedo índice y luego hacerme 3 reverencias ruidosas. No, De acuerdo. Entonces, si pierdes, quiero que ustedes tres, en la entrada de mi salón de billar de la familia Jin, se arrodillen durante 3 días y 3 noches, y luego decirles a todos los clientes, esto es la consecuencia de causar problemas en mi salón de billar de la familia Jin. De acuerdo. Entonces, empecemos. Xiaoche, ¿estás seguro de que esto está bien? No te preocupes. ¿Cuál es exactamente el trasfondo de este chico? Necesito tomarme mi tiempo para medir su verdadera fuerza. Ahora, las reglas han cambiado. Es al mejor de 3. Nosotros jugaremos la primera partida, compitiendo todavía en DANDAINV y RSA. De acuerdo, pero necesitamos cambiar de mesa. La mesa de billar ha sido cambiada. Pueden empezar. Yo iré primero. Ríndanse.
Jinche. Estás destinado a perder. Hermano mayor, eso es increíble. Sí, hermano mayor. Por la presente te nombro el banda inversa de I-Chain. Número 1. Chico. Perdiste. Échale la culpa a que tu suerte es mala. Hermana mayor, te lo dije hace mucho tiempo, que no confiaras en él. Ahora mira lo que pasó. Mi segunda hermana y yo estamos acabadas. Todo es tu culpa, idiota, insistiendo en competir contra Mano Fantasma Qiang. Nos has arruinado a todos por completo. El hermano Jinche no lo hizo a propósito. Hermana segunda. Hermana tercera. Ya no lo culpen. Estoy segura de... Se está sintiendo. Que Jinche muy incómodo. Xiaoche, hermana mayor, no te culpa. Solo podemos culpar a nuestra mala suerte. Hermana mayor, ni siquiera he empezado a jugar todavía. ¿Cómo puedo haber perdido ya? Chico, estás ciego. La bola de mi hermano mayor ya se ha detenido justo en la línea. Date prisa y admite la derrota. Veo que eres alguien que... No derramarás lágrimas hasta que veas el ataúd. ¿Qué pasa? Estás tan asustado que no te atreves a competir contra mí. Chico, ¿qué dijiste? Dije, estás tan asustado que no te atreves a competir contra mí. Chico, no se juega al billar solo hablando. Te aconsejo que reconozcas la situación. Admite la derrota ahora, y en la próxima ronda podría considerar ser indulgente contigo. De lo contrario, te haré saber lo que es la crueldad. Qiangche, date prisa y discúlpate con Mano Fantasma Qiang. Así es, deja de intentar llamar la atención. Date prisa y cede esta ronda. Solo tendremos esperanza si Mingao juega la próxima ronda. Dije, ni siquiera he empezado a jugar todavía. Entonces, ¿tienes miedo? De acuerdo. Chico, espero que cuando termine el juego, tu boca siga siendo tan dura. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podría Jinche poseer habilidades de billar tan soberbias? Ganamos. La bola de Xiaoche no cruzó la línea, pero la bola blanca de Chan Qiang cruzó la línea. Ustedes hacen trampa. ¿Dónde hice trampa? Aunque mi bola blanca todavía está lejos de la línea. Tu bola blanca, sin embargo, cruzó la línea. Según las reglas del billar, inmediatamente se te declara perdedor. Claramente, tú eres el que está haciendo trampa. Justo ahora, la bola de nuestro hermano mayor estaba claramente justo en la línea. Esta ronda no cuenta. Las reglas del mundo del billar se demuestran con habilidad. Pregúntale a Mano Fantasma Qiang si viole alguna regla. ¿Cuenta o no esta ronda? Esta ronda en verdad no fue una falta. Sin embargo, ahora que has usado esta táctica, seré extremadamente cuidadoso. Absolutamente no tendrás más oportunidades para el oportunismo. Así es, hermana mayor. Qiangche solo tuvo suerte. No fue solo fuerza bruta produciendo un milagro. Es solo ese tipo de cosa. Para un aficionado, suerte de principiante, eso es todo. Hermana mayor, deja que Mingao juegue la próxima ronda en su lugar. Qiangche no puede hacerlo. Cállate. Xiaoche. Si fue suerte. Lo sabremos si seguimos jugando. Usaré los resultados para abofetear a aquellos que dudan de mi habilidad. De acuerdo. Esta ronda, concedo la derrota. Hermano mayor, vamos de nuevo. La segunda ronda, competiremos en tiros de macé. Xiaoche, no, su tiro con efecto es verdaderamente formidable. No deberíamos competir contra él. Chico, ¿te atreves a competir? Hermana mayor, ten la seguridad. Sé lo que estoy haciendo. Mano Fantasma Qiang, basta de tonterías. Date prisa y empieza. Estás buscando la muerte. Mocoso apestoso, mira atentamente. Apártate. Jefe. Increíble. Esa jugada de ahora. El gran desplazamiento de Tai Kai. En todo el mundo del billar. No más de 3 personas pueden lograr eso. Chico, perdiste. Qué tonto. Sabiendo perfectamente que puede ejecutar una bola curva de 360 grados, y aún quieres competir con él en bolas curvas. ¿Qué quieres decir? Si eres tan increíble, entonces hazlo tú. Yo lo hago. ¿Qué clase de broma estás haciendo? Si no puedes hacerlo, entonces cierra tu apestosa boca. Tú. Hermana mayor, míralo. Cállate. Hermano Jinche, adelante. Definitivamente tendrás éxito. Vete a un lado y quédate ahí. Podría ser que él también conozca el gran desplazamiento de Tai Kai. Imposible. Chico, mi hermano mayor ya ha ejecutado
el límite de este tipo de tiro. Si no puedes manejar la competencia, entonces date prisa y admite la derrota. No te quedes aquí, haciendo perder el tiempo a todos. Exacto, deja de intentar llamar la atención aquí, perdiendo el tiempo. ¿Quién dice que este es el límite de este tipo de tiro? Si no has aprendido billar, verme es como una rana en un pozo, viendo la luna en el cielo. Si has aprendido billar, entonces verme es como una sola hormiga viendo el cielo azul. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Giro del dragón divino. En este mundo, alguien realmente logró ejecutar el giro del dragón divino, un arte perdido de 100 años. Así que el récord de formación roto en casa. Realmente lo hizo Xiaoche. Este bastardo. ¿Cuál es exactamente el origen de este tipo? No vino él, de los barrios bajos. Tu bola blanca se salió de la mesa. A lo sumo, solo puede considerarse un empate. ¿Por qué debería considerarse un empate? Acordamos el mejor de 3. Ya hemos ganado 2 rondas. Esta tercera ronda no necesita jugarse. Exacto. Ahora toma tus tacos de billar de mala calidad y lárgate. Nuestro salón de billar de la familia Jiang. Yo iré primero, hermano mayor. Hermano mayor. 7.98. Rompiste el récord de nuevo. Así es, hermano mayor. Eres verdaderamente increíble. Chico, perdiste. Si tienes que culpar a alguien, culpa tu mala suerte. He mejorado mi juego. Hermana mayor, te lo dije hace mucho tiempo. Que no deberíamos confiar en él. Ahora mira lo que pasó. Vamos a perder de nuevo. Cállate. Está bien, Xiaoche. Ya lo hiciste bastante bien. No te culpes demasiado. Así es, hermano Jinche. Ya te esforzaste mucho. Es solo que tenemos mala suerte. Cállate, hermana mayor. Ni siquiera he empezado a jugar todavía. ¿Cómo puedo haber perdido ya? Todavía no has perdido la esperanza. Esto es un récord mundial. Puedes romperlo. Así es, hermano Jinche. Es solo un fracaso. No es gran cosa. Chico, abre los ojos y mira atentamente. Mi hermano mayor ya ha establecido un récord mundial. ¿Por qué no admites rápidamente la derrota? Veo que otra vez estás negándote a derramar una lágrima hasta que veas el ataúd. ¿Qué? Es solo un récord mundial. Si tú puedes romperlo, ¿por qué yo no puedo romperlo? Él no estará realmente cayendo en ilusiones, ¿verdad? Chico, el récord mundial. Ni siquiera hables de romperlo. Ni siquiera podrás acercarte a lograrlo. ¿Y si lo rompo entonces? Ya que disfrutas de hacer un espectáculo, entonces te daré una oportunidad. Espero que después no te sientas demasiado inferior. Hermano mayor, ¿qué está haciendo este chico? ¿Será que quiere romperla? Formación GC Chang'e. Y de Ayuta. En la formación GC Chang'e, la bola blanca, después de golpear una bola, no debe tocar directamente otras bolas. De lo contrario, serás descalificado inmediatamente. Hermana mayor, ni siquiera conoce las reglas de jugar al billar. ¿No es esto prepararse para la derrota? Hoy haré que todos ustedes presencien lo que realmente es la forma más correcta de jugar, la formación GC Chang'e. Un segundo. ¿Qué? Ganamos. ¿Quién es exactamente este Jinche?
¿Qué voy a hacer viviendo? En la familia Jin. Esto. Xiaoche, eres increíble. Mano Fantasma Qian, perdiste. Según la apuesta. Debes arrodillarte fuera del salón de billar de mi familia Jin durante 3 días y 3 noches. Tú. ¿Quién eres exactamente? ¿Quién soy? No es importante. Lo importante es que debes cumplir la apuesta y aceptar la derrota. De acuerdo. Admitimos la derrota hoy. Estamos dispuestos a devolverte la sala de billar y ofrecer 10 millones. Como compensación, este asunto se dejará aquí. ¿Qué te parece? Sigue soñando. Imposible. Espera. Aceptamos tus términos. Mingao, Hermana mayor. Recuerdo que Mano Fantasma Qian está respaldado por la familia Song. No podemos ofenderlos demasiado. Xiaoche, ¿cuál es tu opinión? En este asunto, The film parece was tan simple. translated and Debería narrated observar la by M situación Media. primero. Hermana mayor, ¿cómo quieres manejar esto? Estoy bien con cualquier cosa. Además de compensar 10 millones, quiero que ustedes 3 se disculpen formalmente con nosotros. Ahora mismo, Discúlpate. Me disculpo. El dinero. 3 días después, te lo daré. Chico, no seas arrogante. El espectáculo acaba de empezar. lárgate. Si no te largas ahora, te romperé el brazo. Vámonos. Xiaoche, gracias a Dios que te tenemos. No esperaba que realmente poseyeras habilidades de balón tan increíbles. Eres mi hermana mayor, por supuesto que debo protegerte. Ustedes 2, discúlpense rápidamente con Xiaoche. Lo siento mucho. Xiaoche, segunda hermana y tercera hermana, aún no están familiarizadas contigo. Siguen siendo muy buenas personas. Todos somos hermanos. De ahora en adelante, todos ustedes deberían comunicarse más. De acuerdo, comunícate más. Comunícate más. Documento de transferencia de acciones del grupo Jin. Imposible. ¿Cómo pudiste tener este documento? Desde que abogaste por Chan Qiang, ya empecé a sospechar de ti. Incluso fuiste a verlo después, ¿verdad? Durante la última década, más o menos, nuestra familia Jian te ha tratado bien. ¿Por qué te confabularías con extraños para incriminarnos? Hermana mayor, escúchame. Cállate. Alguien despreciable como tú no es digno de llamarme hermana mayor. Así que cualquier cosa que diga ahora es inútil, ¿verdad? Exacto. Soy realmente despreciable. Ese Mano Fantasma Qian fue traído por mí, específicamente para derribar a la familia Jin. Quiero aprovechar la ausencia de ese viejo y llevar a la bancarrota a la familia Jin. ¿Por qué? ¿Qué beneficio obtienes al hacer esto? Mientras la familia Jin vaya a la bancarrota, ustedes 3 hermanas no tendrán a dónde ir. Naturalmente vendrían a mí. Entonces, la segunda hermana y la tercera hermana serían todas mías. Hermana mayor, ¿por qué no pudiste aprender de la segunda hermana y la tercera hermana y simplemente ser tonta cuando te metieras en problemas? Podrías haberte rendido obedientemente a mí, porque tuviste que romper completamente conmigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora que lo sabes todo. Por supuesto, tengo que hacer que te calles. Hermana mayor, me obligaste a hacer esto. The film was translated and narrated by M Media. Hermana mayor. Hermana mayor. Hermana mayor. Hermana mayor. Hermana mayor, ¿qué te pasa? No me asustes. Xiaoche, todo es culpa de Jiang Mingao, ese bastardo, que se confabuló con Mano Fantasma Qiang para conspirar contra la propiedad de nuestra familia. Incluso quería apoderarse del control de nosotras 3 hermanas. Te lo ruego, deja de hablar. Pediré ayuda de inmediato. Xiaoche, dejé que sufrieras tanta injusticia justo después de que regresaste. Hermana mayor te ruega que protejas bien a esta familia. Protege a segunda hermana y tercera hermana. No.
Hermana mayor. Hermana mayor. Mingao. Segunda hermana. Jinche. Jinche, él. Mingao. ¿Qué hizo ese Jiangche ahora? Esa es la hermana mayor. Este bastardo, Jinche. Él. ¿Qué pasó exactamente? Jinche. Suelta a la hermana mayor. Suelta a la hermana mayor. ¿Hermana mayor? ¿Hermana mayor? ¿Cómo pudo pasarle esto a? La hermana mayor estaba bien esta mañana. ¿Por qué pasó esto? Jinche mató a la hermana mayor. Cuando acababa de entrar, vi a Jinche atacando a la hermana mayor. Me acerqué y lo empujé. Y él me golpeó la cabeza con un jarrón. Jiangche, bastardo. ¿Cómo te atreves a matar a la hermana mayor? No deberíamos haber aceptado que volvieras en primer lugar. Voy a golpearte hasta la muerte. Quiero que pagues con tu vida. Jiangche, mataste a la hermana mayor. ¿Y ahora te atreves a golpearnos también? Asesino. Que tengas una muerte horrible. Jinche. La familia Jin te trató bien. Desde que regresaste, te permitimos disfrutar de riqueza y lujo. Nunca esperé que te confabularías con Mano Fantasma Qian para conspirar contra la propiedad de la familia Jin, como hermano menor de la hermana mayor. No te perdonaré. Creíste que yo, Jinche, era un debilucho. Mataste a mi hermana mayor. Y ahora estás aquí distorsionando la verdad para humillarme. Hoy te haré pagar esta deuda de sangre con sangre. Jiangche, mataste a la hermana mayor. Ahora todavía quieres matar a Mingao. Rápido, alguien. Vamos, detenerlo. No eras tan capaz hace un momento. Adelante. ¿Crees que discutiría con estos dos tontos? Sí. Jiangche, no vas a parar ahora. Vas a matar a toda nuestra familia. La hermana mayor ya está muerta. Ya no necesito darte explicaciones. Si no te apartas ahora, no me culpes por ser despiadado. Mingao, corre rápido. Jiangche, somos, después de todo, tus hermanas biológicas. De verdad tienes que tratar a nuestra familia Jiang de esta manera. Desde que regresaste a la familia Jiang, has tenido todo lo que has querido, y aún así te vengas de nosotros de esta manera. Eres simplemente un bastardo. Jinche, no actúes precipitadamente. No te gusta solo esconderte detrás de las mujeres y jugar sucio. Prácticamente estás buscando la muerte. Jin Hangchu, padre de Jinche. Papá. Jinche. Jinche está loco. Mató a la hermana mayor. Ahora también quiere matarme a mí. Jiangche es un The lunático. film was translated and Mingyu, narrated ella. by M Media. La hermana mayor está muerta. La hermana mayor fue asesinada por este lunático. Mingyu. Mingyu. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Papá solo se fue por unos días. ¿Cómo pudo la familia terminar así? Papá, fue Jiangche quien mató a la hermana mayor. Debes hacerle pagar por esta deuda de sangre. La hermana mayor fue asesinada por Jin Minhao. Lo creas o no, soy demasiado perezoso para discutir contigo. Tú, bastardo, calumniando a otros. No tengo absolutamente ninguna razón para matar a la hermana mayor. Jiangche, los testigos y las pruebas físicas están todos presentes. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir discutiendo? Todos cállense, y tú también. Siguen afirmando. Xiao Che mató a Mingyu. Alguien lo vio con sus propios ojos. Acabamos de regresar a casa, y Mingao frenéticamente nos trajo a la habitación. Todos lo vimos, fue Jiangche. Xiao Che también dijo que Minhao mató a Mingyu. Porque están dispuestos a creer que Xiao Che mató a Mingyu, pero no están dispuestos a creer que Minhao mató a Mingyu. De hecho, papá, no. Quiere que la segunda hermana y la tercera hermana
Cree en Jin Mingao. Papá, ¿por qué no me crees? Toda la familia sabe que la hermana mayor y yo teníamos la mejor relación. No tengo absolutamente ninguna razón para matarla. Exacto, Mingao. Su relación con nosotras 3 hermanas es tan buena, ¿cómo podría ser posible? Debe ser Jiang Che quien está celoso de Mingao. Primero, confabulándose con extraños, dañando la propiedad, luego incriminando a Mingao. Basta. Todos ustedes son mis parientes más cercanos. No importa a quién crea, será una ofensa para la otra persona. No puedo basarme únicamente en sus declaraciones unilaterales para llegar a una conclusión final. Si no encuentro al asesino, le habré fallado a Mingyu. En cuanto a quién es el asesino, eso debe ser determinado por la evidencia. El espíritu de nuestra hermana mayor en el cielo seguramente no querría ver a nuestra familia Jin desmoronarse a causa de su muerte, ya que padre está manejando esto de manera justa y equitativa. Entonces yo también debo ser racional. De acuerdo, dejaremos que los hechos hablen. El hecho es que tú, Jin Che, tú mataste a la hermana mayor. Te confabulaste con Mano Fantasma Qian. Y cuando la hermana mayor se enteró de tu complot para apoderarte de los bienes familiares, ella entró en tu habitación para confrontarte y aprovechaste la oportunidad para matarla. Qué villano por ir a demandar primero. Hermano Jinche, ya no llega demasiado tarde, ¿verdad? Su Yao. La nieta del anciano Su, el hombre más rico de Aicheng. ¿Cómo conoce ella a Jiang Che? Señorita Su, que la trae por aquí. Vine a la familia Jin, por encargo de hermano Jinche. Investigar a Jin Minghao y sus tratos con la mano fantasma Qian. No esperaba que el joven maestro Jin albergara ambiciones de convertirse en el jefe de la familia Jin. Parece que también quiere poseer a las 2 bellezas de la familia Jin. Padre. Todo esto es un plan de Jin Che. Mira. Esta mujer fue traída aquí por el joven maestro Jin. Padre, no debes creerle en absoluto. Bastardo. Me calumnias. Jiang Mingao. La evidencia está justo aquí. ¿Qué más tienes que decir? Jiang Mingao. Confiamos tanto en ti. Y aún así, te confabulaste con extraños, para dañar a tu propia familia. Esto es simplemente demasiado despreciable. Fuiste tú. Mataste a la hermana mayor. Bastardo. De acuerdo. Muy bien. Originalmente pensé que solo eras un bastardo de los barrios bajos. Parece que te subestimé. La cola del zorro finalmente ha sido revelada. Tu corazón, ¿cómo puede ser tan cruel? ¿Por qué mataste a la hermana mayor? Merecía morir. ¿Quién le dijo que no obedeciera? De hecho, intentó investigarme. Si tan solo me hubiera entregado obedientemente todos los bienes de la familia, ¿no habría sido mejor? Jiang Mingao. Nunca esperé que todos fuéramos engañados. Por un bastardo como tú. De verdad mataste a la hermana mayor. Bastardo. Eres menos que un animal durante más de una década. La comida, la ropa y las necesidades en la familia Jin fueron todas las mejores que se te proporcionaron. Incluso te traté como a mi propio hijo biológico y te crié, y así es como le pagas a la familia Jin. Te pregunto, ¿de qué manera te ha fallado alguna vez la familia Jin, hijo biológico? Si de verdad me consideraras tu hijo biológico, no habrías traído de vuelta a este bastardo. Chauche es mi hijo biológico. Debo yo, solo por tu bien, abandonar a mi propia carne y sangre. Papá, deja de malgastar palabras con este bastardo. Llama a la policía inmediatamente. Que lo arresten. Guardias, atrápenlo. ¿Crees que puedes atraparme? Solo con estas pocas personas. Mi hermano mayor, Lin Fen, me encontró hace mucho tiempo y me enseñó artes marciales. No pensarás de verdad que solo quiero a la familia Jin, ¿verdad? Lo que quiero es la segunda hermana y la tercera hermana. Jiang Mingao. Bastardo. ¿Sabes lo que estás diciendo? Nunca esperé que tus intenciones fueran tan maliciosas. Por el bien de las 3 hermanas Jin, entrené diligentemente desde la infancia. Ninguno de ustedes sabe por lo que he pasado. Si no fuera por ti, este bastardo, hace mucho tiempo me habría apoderado de las 3 hermanas Jin. Bastardo. No eres más que un bastardo. Un completo bastardo. Rápido, atrápenlo. ¿Crees que puedes apresarme? Solo con estas pocas personas. Si quiero irme hoy, ¿quién puede detenerme? Jin Che, no eres la excepción. Sí, Si no hubiera estado tratando de ocultar mi identidad, no habría sobrevivido hasta hoy. A mis ojos, no eres nada. Prepárate para morir.
Bastardo. De verdad me obligaste a usar este movimiento. Si esta es toda la habilidad que posees, entonces es verdaderamente insuficiente. Qué increíble técnica de control de bola. De hecho, parece que nuestro anterior malentendido sobre Jiang Che era demasiado profundo. Maldita sea, eres despiadado. Intentas escapar. Hermano. ¿Cómo te atreves a tocar a alguien de mi familia Lin? Lin Fe, manos manipuladoras de nubes de Kanchen. Buscas la muerte. Hermano Jin Che, ¿estás bien? No, Lin Feng de Kan Cheng. ¿Cómo puede estar aquí? Lin Fe es muy poderoso. Él es recientemente una figura prominente en el mundo del 9. Es violento y despiadado. Manos manipuladoras de nubes. No solo es formidable jugando al billar, sino que sus habilidades marciales son igual de fuertes. Hermano, por fin llegaste. Justo ahora, este bastardo casi me mata. Estos mocosos no tienen respeto por el mundo. Se atreven a herir a mi hermano. Hoy, si estás dispuesto a arrodillarte y cortarte los brazos, podrías simplemente aceptar tu disculpa. Tu habilidad en artes marciales de hace un momento no era bastante formidable. Adelante, entonces. Veamos si tu ataque es más rápido o si tenemos más gente. Te dije que te arrodillaras y te disculparas. Y te cortaras los brazos. ¿Estás sordo? Bien. No vas a hablar. De acuerdo. Contaré hasta 3. Si aún no te has arrodillado y disculpado. Todos en esta mansión pueden olvidarse de salir con vida. 1. 2. Lin Feng. Soy el heredero de la familia So. Vas a matarme a mí también. Eres Su Yao de la familia Su, ¿verdad? De acuerdo. PUIDS irte. Pero solo tú puedes largarte. Imposible. Jin Che es mi hombre. Si te atreves a tocarlo, te opondrás a nuestra familia So. Yayo, Deja de intentar presionarme con la familia Su. Te lo digo. Jinche se atrevió a herir a mi hermano. Debe morir hoy. Si no quieres morir, entonces lárgate rápido. Podría dejarte ir. Si no sabes lo que te conviene, entonces no me importa. Tener una muerte más. En esta mansión, el heredero de la familia Su. ¿Tú? Chico, te dije que te arrodillaras. Y te cortaras los brazos. No puedes oírme. Estás sordo. Arrodíllate. No te excedas. Tienes derecho a hablar. Jinche es mi hijo. Si tienes un problema, arréglalo conmigo. Desprecio. The film Viejo. was translated and ¿Quién te crees que eres? narrated by M Para que te estemos Media. apuntando. Jiang Mingao. No vayas demasiado lejos. Al menos mi padre es quien te crió. Al hacer esto, eres siquiera humano. Jinche, te doy una última oportunidad. Arrodíllate. la persona que pueda hacerme arrodillar aún no ha nacido. Buen chico. ¿Quieres morir? Concederé tu deseo. Trayendo sol. Atácate. Ten cuidado. Bastardo. Ríndete de inmediato. O la mataré. Si no quieres que tu mujer muera, entonces deitanta ahora mismo. Jinche. Admito que eres muy poderoso. Pero ya has perdido hoy. Ni se te ocurra golpear a la gente con tu ataque volador. Veamos si tu ataque es más rápido. Mis manos fueron aún más rápidas. Desvergonzado. Hermano, date prisa y derrota a Jinche. Si se atreve a contraatacar, mataré a su mujer. Bien. Jinche, aún te atreves a contraatacar. Jinche, recuerda esto. Tú eres quien mató a tu mujer. Adelante, mátala. Será mejor que los mates a todos. Si pido clemencia una sola vez, o parpadeo, entonces Jin Minhao, tú ganas. Es posible que, de verdad, no tenga miedo. Deitan, ¿de verdad crees que no me atrevería a matarla? Claro que creo que te atreves a matarla. Pero no voy a. Por eso, cortarme mis propios brazos, permitiendo que la gente de esta mansión
sea manipulada por ti. Así es, en lugar de morir todos juntos. Es mejor esperar a que el hermano Jinche me vengue. ¿De verdad crees que este tipo de pequeño truco de rehenes es útil contra mí? Te lo digo. Si te atreves a matar a cualquiera de nosotros, todos morirán. No descansaremos hasta la muerte. Y ahora nos amenazas a nosotros. Con tantos de nosotros aquí. ¿De verdad puedes amenazarnos? Yo solo puedo derribar a cada uno de ustedes. Ya lo dije. Exacto. Si de verdad no tuvieras miedo, ya habrías subido corriendo, y te habrías encargado de Jianche. ¿Por qué molestarse en secuestrar a Su Yao? Y amenazarlo. Jinche, te aconsejo que me sueltes de inmediato. De lo contrario, haré que mi hermano la mate ahora mismo. De acuerdo. Entonces adelante, mátala. Tú. Su Yao. Si de verdad mueres hoy, yo, Jinche, nunca me casaré en esta vida. Vivirás para siempre en mi corazón. Bien. Incluso si muero aquí hoy. Lo haré de buena gana. Jen Minhao. Adelante, hazlo. Bien, no te apresures. Me niego a creer que con tantos de nosotros aquí hoy, no podamos contigo. Contaré 3 segundos. Si sigues sin arrodillarte, de verdad la mataré. 3, 2, 1. No. Entonces adelante, ataca. De todos modos, ya no quiero vivir. Muramos todos juntos. Su Mingyuan, el padre de Su Yao. Deitan. Quien toque a mi hija. Ni un solo pelo. Lo reduciré a polvo y esparciré sus cenizas. Papá. Suéltala. ¿Crees que la liberaré solo porque tú lo dices? Hasta que este asunto se resuelva hoy. No la soltaré. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tienes a mi hija como rehén? Lo siento. Fallé en proteger a Su Yao. Papá. Fue mi propia elección. Involucrarme. No culpes a Jinche. ¿Quién te dijo que hablaras? Lin Feng. No hay una profunda enemistad entre nosotros. En este asunto, podría haber algún malentendido. Viejo maestro Su, por favor, no malinterprete. Nosotros no le estamos apuntando a usted, siempre y cuando usted no interfiera en nuestros asuntos. Siéntase libre de llevarse a su hija. Translated and narrated by M Media. Nos encontramos constantemente. No hay necesidad de ser tan agresivos, ¿verdad? Ya que estamos aquí hoy, actuaré como mediador. Adoptemos otra forma de resolver el problema. Kui Eli parece. Entonces, viejo maestro Su, ¿cómo pretende mediar? Es muy simple. Usted libera a la persona, y yo le dejaré ir. De ahora en adelante. Las rencillas entre sus dos familias, como se resuelvan finalmente, ya no participaré. Imposible. Entonces, ¿qué quieres? Antes te atreviste a luchar a muerte. Eso fue porque estabas en desventaja. Creo que tenías esa determinación. Pero ahora es diferente. Incluso si quieres luchar a muerte, el viejo maestro Su ciertamente no estará de acuerdo. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Quiero llevarme a Su Yao, Jin Man Yu y Jin Xin Yu, las 3 personas. Después de que regresemos, naturalmente los liberaremos. Imposible. Entonces no hay opción. Entonces vamos con todo. De acuerdo. Entonces luchemos a muerte. No. Jinche, te lo dije. ¿Ves? El viejo maestro Su ciertamente no estará de acuerdo. Tú no tienes derecho a hablar. Lin Feng, quieres llevarte a los rehenes. Eso es absolutamente inaceptable. ¿Qué tal esto? Yo lo garantizaré. Garantizo que Jinche no los perseguirá más hoy. Viejo maestro. En esta coyuntura crítica de vida o muerte, cuya garantía puedo yo confiar. Realmente no lo creo ahora. Que puedas luchar a muerte. Déjame decirte, si me presionas demasiado, no es seguro que no sacrifique a mi hija. Entonces no queda nada que discutir. Hoy no te llevarás a ni una sola persona. Lo digo en serio. Si no podemos hablar, entonces nadie habla. De acuerdo. Basta. Ya que todos están en desacuerdo con mi propuesta. Entonces ofreceré otra sugerencia. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo, viejo maestro Su? Adelante, dilo. Usaremos el método de bola 9 para resolver la disputa. Ustedes dos harán una apuesta. Si Jinche pierde, yo, Jin Xin Yu, Jin Man Yu, puedes llevártelas como desees. Si Jinche gana, libéralas. Quítate del camino. Sin embargo, garantizo sus vidas. Con mi honor. De acuerdo.
Este desafío. Lo acepto. Lin Fen, ¿te atreves a aceptarlo? No le escuches. Las habilidades con la bola de Jin Che son excelentes. Debemos tener cuidado de no sufrir una derrota inesperada. Ya que estás tan seguro, propongamos las reglas específicas para el encuentro. De acuerdo. Tú mismo lo dijiste. El encuentro será el mejor de 3 partidas. Cada partida tendrá reglas diferentes. Todas las reglas serán establecidas por mí. ¿Qué te parece? Sabiendo que no puedes vencerme, usas las reglas para derrotarme. Verdaderamente despreciable. De acuerdo. Acepto tus condiciones. Esto. Papá. No te preocupes, las habilidades de billar de Jiang Che son muy buenas. No hay necesidad de preocuparse. Adelante, Jin Che. Creo que definitivamente los derrotarás. Quítate del camino. Juegas bien al billar. Pero hoy, seguro que pierdes. ¿Es eso así? A menos que puedas meterla de un solo tiro. 2 bolas hundidas en mesas diferentes. Si fallas este tiro, habrás metido una bola menos. Pierdes. Incluso si invocas bolas en ambas mesas. Usando 3 tiros. Aún así pierdes. Así que no importa cómo tire. ¿Perderé? ¿Verdad? Exacto. Afortunadamente. Todavía tenemos la tercera ronda. Desvergonzado. Eso es absolutamente desvergonzado. Hermano Jin Che. Quizás tenga otros trucos. Y puede que no pierda necesariamente. No importa lo hábil que sea Chao Che. El solo contra 3 personas. Sigue siendo inútil. Esto es fundamentalmente una situación irresoluble. De hecho, solo puedo hacer un tiro más. Espera a que termine mi tiro antes de hablar. Jin Che, estás perdido. La bola sigue girando. Aún hay esperanza. Solo usé 2 tiros. Y metí 3 bolas. ¿Cómo perdí? Imposible. Tu bola blanca sigue en la mesa. ¿De verdad crees que tienes magia? Va a salir volando de la mesa o algo así. Dragón volador en el cielo. Dragón volador en el cielo. Dragón volador en el cielo. Gafe, ¿te atreves a decir algo? No sabía que su bola realmente voló. Según el sistema de mejor de 3. Lin Fen, perdiste. Genial, estamos salvados. Lo sabía. El hermano Jin Che es invencible. Definitivamente pudo hacerlo. Brillante. Nunca esperé en absoluto que la familia Jin produjera un maestro como tú. Basta de tonterías. Fei, perdiste. Acepto la derrota según la apuesta. Pero debes decirme cómo hiciste esto. Hice que. Esa bola blanca tuya, ¿cómo voló? Además, ¿cómo pudiste golpear con precisión la tercera bola? Es muy simple. Usé una velocidad extremadamente alta para rozar el lado de la bola blanca. Utilizando el efecto para crear impacto, logré el salto de la bola blanca. Si estudias 10 vidas más, deberías poder aprenderlo. De acuerdo. Perdí. Vámonos. Espera. Jin Minhao. La venganza por haber matado a mi hermana mayor. Definitivamente la tendré. Solo espérame. Es así. Entonces esperaré. Sin embargo, asegúrate de no hacerme esperar demasiado. Claro. Permíteme contarte también un secreto. De hecho, cuando tu madre tuvo el accidente de coche en aquel entonces, no murió.
Simplemente se convirtió en una persona en estado vegetativo. Fui yo. Yo personalmente le quité el tubo de oxígeno. Así es como murió. ¿Qué? También mataste a mami. Eres simplemente un bastardo. Eres peor que un bastardo. Mis padres te criaron durante tanto tiempo. Y aún así tú. Bestia, qué pecado ha cometido nuestra familia Jin, realmente, para adoptar a alguien como tú, un demonio. La primera ronda. Círculo subyugador de demonios Bajra. Las reglas son sencillas. Solo tienes que usar la bola blanca para golpear la bola negra y meterla en la tronera. Eso cuenta como una victoria. Parece que una victoria segura. El maestro de la isla es verdaderamente un maestro entre maestros. He jugado juegos de pelota durante más de 20 años y nunca he visto una configuración de juego así. Hermano Jinche, No te preocupes. Joven amigo, tú vas primero. Algo interesante. Pero ese es todo su alcance. la bola blanca saltó. ¿Cómo hizo eso? Hacer eso. Se acabó. De arriba a abajo. Golpear la bola blanca por abajo para hacerla saltar, escapando así del cerco. En el momento de golpear la bola blanca, añadir efecto a la izquierda, permitiendo que viaje a lo largo de la banda. Luego, aprovechando el impulso, utilizar la abertura de la tronera de la banda para girar, enviando la bola negra a la tronera. Subyugación del demonio Bajra. Yo soy el demonio que no puede subyugar. Maldita sea, ¿hay algún truco? Me asustaste. Apenas falló. Qué lástima. Esta banda tiene 2 milímetros de ligera inclinación. Por lo tanto, la trayectoria que calculé tuvo un error. Es así. Eso es verdaderamente una lástima. La próxima vez, recuerda ser serio y revisar a fondo. Todos ustedes son verdaderamente despreciables. En última instancia, no es porque él es demasiado incompetente. Maestro de la isla, ganaste. Maestro de la isla, una táctica inteligente. Esto es injusto. Dijiste que esta mesa de billar estaba inclinada 2 milímetros. Entonces, ¿por qué no? Revisaste a fondo de antemano. Si eres descuidado tú mismo, ¿a quién puedes culpar? Pero, No hace falta decir más. Acepta la pérdida de buena gana. maestro de la isla, usted es, después de todo, una figura de renombre mundial. Porque su estilo de hacer las cosas es tan despreciable. Podría ser que no pueda abierta y honorablemente competir con mi hermano Jinche en un partido. Pues está diciendo que simplemente no se atreve. Niña, él estaba apostando su vida contra la mía. Por supuesto, debo ignorar todo y ganar. Solo sobreviviendo se puede ser un héroe. Un perdedor. Un cobarde. Niña, sabes como aquellos que apostaron sus vidas contra la mía antes. Murieron todos. No fue enteramente debido a perder en habilidad. Algunos fueron envenenados por mí de antemano. A otros les corté los dedos. Algunos, sabiendo que yo había secuestrado sus familiares, no pudieron soportar la presión y se lanzaron al vacío. Para ganar, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Fundamentalmente, no te das cuenta de lo que significa apostar tu vida contra la mía. Realmente. Todo lo que haces es simplemente para ocultar tu cobardía. Basta de tonterías. Empieza rápido la siguiente ronda. Esta segunda ronda es una competición del Din Feng Chu. La condición para la victoria es golpear la bola blanca. La bola blanca y la bola negra deben ser invocadas simultáneamente. Cada persona tiene 3 oportunidades. Quien use menos tiros gana. Solicito inspeccionar las bolas de billar. Por supuesto que puedes.
The film was translated and narrated by M Media. Qué pesada. Como era de esperar, estás haciendo trampas. Afortunadamente, revisé de antemano. ¿Qué tal? Esta bola. ¿Qué se siente? La bola blanca es más de 5 veces más pesada que la bola negra. ¿Cómo puede alguien golpear esto? No me extraña que se llame el Ding Feng Shu. ¿Qué te parece? Hermano Jinche, ¿tienes confianza? Está haciendo trampas otra vez. Suficiente. Esta bola. Tú también la has inspeccionado. Estamos jugando con exactamente la misma bola. Esta vez. No hay problemas, ¿verdad? No hay problema. Muy justo. Bien. Entonces, por favor, procede. Espera un momento. Si no recuerdo mal, según las reglas, el perdedor de la ronda anterior tiene derecho a elegir el orden de juego para esta ronda. Esto. Elijo ir segundo, maestro de la isla. No te opones, ¿verdad? Naturalmente. No hay problema. Maldita sea. El maestro de la isla originalmente pretendía que Jinche fuera primero, para someter al enemigo sin luchar. Inesperadamente, fue contrarrestado. Este tiro es imposible de hacer. Veamos qué métodos te quedan. Debes estar pensando ahora mismo que este tiro es completamente imposible de realizar, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? La reputación del maestro de la isla le precede. Un tiro como este, para ti, no es pan comido. Mocoso. Elegiste deliberadamente ir de segundo. Solo quieres verme hacer el ridículo, ¿verdad? Ya que ya has inspeccionado las bolas de billar y no has planteado objeciones. Esto demuestra que reconoces el montaje de la segunda ronda y que no hay factores adicionales para hacer trampa, ¿verdad? Por supuesto. Si el maestro de la isla puede golpearla, entonces yo también puedo. Entonces mira de cerca. De verdad puede tener éxito. Basado en mi experiencia, esto es absolutamente imposible. Entonces, ¿qué intenta ser exactamente el maestro de la isla? Podría ser solo un farol. Basta de charla. Nuestras vidas ahora están en juego en esta mesa de billar. Solo podemos confiar en el maestro de la isla. Maestro de la isla, quizás estás dejándote ganar. ¿Qué? No has comido. No te apresures. Solo estoy ajustando el ángulo. Maestro de la isla, ¿qué está pasando exactamente? Deja de decir tonterías. ¿Acaso no queda todavía el tercer tiro? Mira de cerca, bastardo. ¿Cómo es esto posible? Es realmente conmovedor. Mira, te dije que el maestro de la isla tenía unas bajo la mengue. ¿Cómo hiciste eso? Hay muchas más cosas que puedo hacer. No es algo que tú puedas comprender de la noche a la mañana. Espera. ¿Qué llevas dentro de la mengue? Chico, tienes ojos perspicaces. Ya que ya lo has descubierto. Bien podría dejarte ver. ¿Qué daño hay? Hiciste trampa. Usaste equipo de alta tecnología para generar tal fuerza. Parece que el perdedor no soy yo. Espera. Dice la regla que uno no puede usar dispositivos portátiles. Algunas personas son miopes. Usan gafas. Algunos tienen problemas en las piernas y pies. Usan un bastón. En cuanto a mí, tengo debilidad muscular. Así que uso un dispositivo portátil. ¿Cuál es el problema? Esto es sofisma. Todos ustedes simplemente admitan la derrota. Ni siquiera he jugado todavía. ¿Cómo sabes que perdí? Si quiero ganar, solo hay una Film forma was de jugar. translated and Simplemente. narrated by M Media. Sacrificarse por el interés nacional. O acobardarse por comodidad personal.
Hermano Jinche. Una espada pesada no tiene filo. La gran habilidad no necesita una artesanía elaborada. Es un oponente formidable. Esta ronda. Estamos empatados. Usaste 3 tiros. Mientras que yo solo usé un tiro. ¿Quién ganó exactamente? El señor Jiang definitivamente ganó. ¿En qué competiremos en la próxima ronda? Golpearemos 15 bolas rojas. ¿Quién invoca más bolas? Gana. Es así de simple. Si realmente fuera así de simple, sería demasiado aburrido. Vamos a golpear las bolas simultáneamente. No habrá descansos ni turnos intermedios. Tú golpeas la bola blanca. Yo golpearé la bola negra. En última instancia, ¿quién invoca más bolas? Gana. ¿Qué clase de regla es esta? Se estableció cuando se firmó el acuerdo. ¿Qué las reglas aquí? Las establezco yo. De acuerdo. Vamos. Hermano Jinche. No puedes aceptar, dada tu condición física actual. Este es un juego de billar injusto. Billar. No perderé contra nadie. ¿Qué otros trucos torpes tienes? Siéntete libre de usarlos todos. Te haré saber que el mal no puede triunfar sobre la rectitud. Esa es una línea perfecta. Esa es una línea perfecta. Joven. Tratas mal a los mayores y no eres amable con los jóvenes. Todavía no ha invocado una bola. ¿Cómo pudiste invocar una? Maldita sea. Ya no juegas. Entonces es mi turno. El maestro de la isla entronera una bola. El maestro de la isla entronera 2 bolas. El maestro de la isla entronera 3 bolas. ¿Cómo podrías tú detenerme? Jiang se entronera una bola. Esto es una táctica de distracción. No importa. Al final, solo invocó una bola. El maestro de la isla entronera 7 bolas. Solo me queda la última hora. Esto es la emboscada de los 10 lados. La bola blanca del maestro de la isla está fuera de la mesa. Pierde el derecho a tirar. Niñita, no me culpes por no darle una oportunidad a tu novio. Te haré sentir esta atmósfera de desesperación. ¿De verdad crees que, solo porque perdí mi mano derecha, no puedo jugar al billar? ¿Qué? Emboscada desde 10 lados. Rómpelo. Jiang se entronera 8 bolas rojas. Jiang se gana. Imposible. Esto es absolutamente imposible. ¿Cómo pudo pasar esto? Ve y reviste. Hermano, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo iba a saber yo que resultaría así? ¿Acaso el maestro de la isla va a incumplir la deuda? Me niego a aceptar esto. Justo ahora. Claramente, yo estaba originalmente a punto de ganar. Simplemente no sabía que tu mano izquierda también podía invocar bolas. De lo contrario, justo ahora, la última bola, no habrías. Fallaste. De lo contrario, no habrías tendido la formación de la emboscada de 10 lados para humillarme. De lo contrario, tú no habrías perdido. ¿Es eso así? eso es natural. Pero no sabías que todo esto estaba dentro de mi plan. ¿Qué? Desde el momento en que viste mi mano derecha herida, ya habías perdido. No tenías absolutamente ninguna posibilidad de ganar. ¿De qué tonterías estás hablando? Aunque seas el estimado maestro de la isla, en el fondo eres un villano oscuro y cobarde. Fundamentalmente, tú no eres digno de jugar al billar. Has profanado el billar, este deporte. Lo que te importa son solo intereses ajenos al billar. Mientras yo supiera esto, querer derrotarte fue simplemente sin esfuerzo. Hermano Jinche. Desde el principio, estaba yo en tus cálculos. ¿Es eso correcto? Algo así. Me preocupaste muchísimo. En realidad, al principio, yo también estaba apostando. Pero cuando vi su mirada codiciosa queriendo lisiar mi mano derecha, lo entendí.
tenía la victoria asegurada. Entonces, tu mano derecha. Está bien. Duele. Así que no estabas fingiendo. Simplemente una mano derecha. Si queda lisiada, que así sea. ¿Dónde exactamente? Perdí. Ahora que las cosas han llegado a este punto, decírtelo no hace daño. Escuché hace mucho tiempo que te especializas en partidas de alta velocidad. Usaste esta táctica para derrotar a innumerables personas que vinieron, apostando sus vidas, derribándolos. Incluso si mi mano derecha no estuviera herida, quizás no habría podido vencerte. Podrías haberlo hecho fácilmente, mientras mi mano derecha estaba herida, y ganado esta ronda, pero fuiste demasiado codicioso. Fallaste por completo en notar que soy ambidiestro, por lo tanto, escondí mi mano izquierda, hasta que revelaste tu lado violento, PNSASTI, que la victoria estaba asegurada. Usaste la bola negra para atacarme. En ese momento, supe, tenía la victoria asegurada. Entonces, cambiaste una mano derecha. Por mi turno. No, hablando con precisión. Usé mi mano derecha para comprar tu vida. Perdí. Perdí por completo. No perdiste contra mí. Perdiste contra el billar. Perdiste contra tú mismo. Ahora que las cosas han llegado a este punto, ya sea que me mates o me tortures, haz lo que te plazca. Maestro de la isla, no podemos simplemente rendirnos. Exacto. Te doy dos opciones. ¿Qué? Primera. Cumple la apuesta. ¿Te suicidas? Segunda. Propongo algunas condiciones. Si accedes a ellas, puedo hacer que esta apuesta sea nula. Dime. Maestro de la isla, no puedes acceder a él. Originalmente podríamos haber acabado con él. Lo sacaste. No. Guardias. Arrestadlos por mí. No hay escape. Maestro de la isla. ¿Qué? Maestro de la isla. Maestro de la isla. No puedes hacernos esto. Primera, quiero que escoltes a estos tres de vuelta a Daxia. Segunda, quiero que entregues el biochip. El biochip. Tú también viniste por esto. Así es. De acuerdo. Acepto. Eso es genial. Jinche. No te confíes demasiado. Te dije hace mucho tiempo. No te dejaré escapar. Prepárate para volver a Daxia. Para enfrentar las sanciones de la ley. Jinche. Hermano Che. Por favor, perdóname. Déjame ir. Te daré toda mi riqueza. Piérdete. Llévenselos a todos. Jinche. Jinche. Hermano mayor. Bastardo. Lléveselo. Hermano menor, eres increíble. Estoy orgulloso de ti. El asesinato de Jiang Mingao. El cargo ha sido probado. Has sido condenado a muerte. Lin Fen y Chang Qiang. Mientras operaban el estadio, también participaron en múltiples casos atroces. Y también fueron sentenciados a muerte. Chauche. Papá está orgulloso de ti. Papá, segunda hermana, tercera hermana. Estas cosas son todas cosas que debo hacer. Chauche. Este asunto ha llegado a su fin. Tu matrimonio con Yo no debería también ponerse en la leyenda. Tío. Escucharé al hermano Jinche. Papá, segunda hermana, tercera hermana, yo. Planeamos tener una boda de viaje. No celebraremos una boda problemática. Vas a ir al extranjero. Entonces, ¿a dónde planeas viajar? En el país. Estos últimos años, siempre he estado compitiendo en el extranjero. El tiempo pasado en el país es muy poco. Yo. Planeamos viajar y ver los magníficos paisajes de la patria. Mientras sea con el hermano Jinche. Estoy dispuesto a ir a cualquier parte. Este es un asunto para ustedes, los jóvenes. Ya no puedo encargarme de esto. Mami. Hermana mayor. ¿Tu rencor? Finalmente, por ti, lo vengué. Hermano Jinche. A partir de hoy. Ahora te pertenezco. Todavía no The pude film was escapar translated de tus and garras. narrated by M Media. Eres odioso. Hermano Jincheng. En este mundo, hay tantos maestros de billar. ¿Por qué es que tú puedes convertirte en el dios del billar? Es muy simple. ¿Por qué? Las distracciones están actuando. Algunos maestros del billar, una vez que entrenan hasta cierto nivel, empiezan a usar todo tipo de métodos despreciables. Sus pensamientos que distraen también aumentan, aunque cada vez que yo realmente quiero ganar, sin embargo, disfruto más el placer de competir con mi oponente. Mientras podamos alcanzar una mente libre de pensamientos que distraen, entonces podremos ser fuertes sin deseo, con la mentalidad más normal, para ver los cambios naturales de todas las cosas en el mundo. Así que así es. Técnica de billar inferior. Es golpear bola con bola, compitiendo en precisión. Técnica de billar intermedia. Es guerra psicológica, compitiendo en rendimiento en el momento.
y sensación de la mano. Entonces, ¿qué es? La técnica superior. Técnica de billar superior. Compite en dar un paso y planear 10 pasos por delante. Es matemáticas. Es estadística. Es teoría de la probabilidad, el conocimiento, contenido. Es vasto y ilimitado. Eso es demasiado complicado. Solo sé una cosa. Mi hermano Jin Cheng es el más grande del mundo. Dios del billar.